Saludo al doctor José Antonio Meade y a los distinguidos funcionarios que nos acompañan, amigos todos. Escuchar de viva voz del doctor José Antonio Meade los grandes resultados que ha dado a su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos inspira a trabajar unidos con la confianza de que bajo su liderazgo México continuará en la vida y el crecimiento sostenido. Como nunca antes, un informe de gobierno nos da la oportunidad de contrastar al México que recibió este gobierno y el que dejará al cierre del 2018 por sus buenos resultados. Despetrolización de la economía, estabilidad de las finanzas públicas, la generación de 2.8 millones de empleos, el incremento de la base de contribuyentes y la digitalización fiscal que colocó a México en la cima de los países tributarios con sistemas inteligentes. Es una realidad que juntos afrontaremos desafíos como la renegociación del Telecán y, sin embargo, saldremos más unidos y fortalecidos porque juntos, bajo su liderazgo, lograremos el impulso al crecimiento que necesita el país para que millones de mexicanos alcancen sus sueños. Somos legisladores tratando de hacer la diferencia y dadas las vulnerabilidades financieras que han sido motivo de preocupación de algunos expertos, quisiera examinar los efectos sobre el tipo de cambio. Señor secretario, sabemos que las variables financieras como el tipo de cambio, al estar sujetas a las fuerzas del mercado, señalan en buena medida la percepción que tienen los distintos agentes económicos sobre los riesgos que enfrenta nuestra economía. En ese sentido, es relevante entender a qué se debe la evolución de este año en la cotización del peso frente al dólar de los Estados Unidos. Hemos visto con preocupación que en los últimos años se ha presentado un deterioro en las monedas de países con economías similares a la nuestra. Además, nuestra moneda se debilitó más hacia el cierre del año anterior por la incertidumbre asociada a las políticas económicas que se podrían implementar en la administración nueva del país vecino. Por otra parte, en el transcurso de este año hemos visto que algunas de estas monedas se han recuperado frente al dólar y nos gustaría entender las causas de esta mejoría y cómo se vincula esto a la evolución que hemos visto en nuestra moneda. Un tema que preocupa a los mexicanos cuando el peso se debilita es la posibilidad que éste se transforme en mayores precios a los productos que se consumen. Sin embargo, queremos entender cuál ha sido la reacción por parte de las autoridades para evitar que se repitan errores del pasado. En particular, sabemos que el entorno de incertidumbre que atravesamos al final del año pasado ha tenido un efecto en el proceso de formación de precios en la economía y que esto podría afectar las expectativas de inflación a mediano plazo. Por esta razón, es importante entender de qué forma los efectos de la depreciación del tipo de cambio se han transmitido a la inflación durante este año. Es por eso, doctor Meade, que le quiero preguntar ante este contexto lo siguiente. ¿Por qué se depreció el peso el año pasado? ¿Por qué se ha bajado el tipo de cambio en los últimos meses? ¿Y qué señal nos ha dado sobre la economía? Por su respuesta, muchas gracias. Para atender el planteamiento de la diputada Sarur, vale la pena primero empezar por reconocer que México, como parte de su fortaleza en materia de política económica, ha optado por mantener el tipo de cambio flexible. Decía un economista que había dos formas de pintar una casa. Una de ellas era dejar la brocha fija y dejar que la casa se moviera. La otra era dejar la casa fija y dejar que la brocha se moviera. Sin duda, desde el punto de vista de política económica, lo que conviene es dejar que sea la brocha la que se mueva, que sea el tipo de cambio el que se ajuste para amortiguar así impactos en la parte real de la economía. A México le ha servido el tipo de cambio flexible como amortiguador. Le ha servido el tipo de cambio flexible para ajustarse frente a las variables que se mueven en el entorno internacional. Y el hecho de que nuestro tipo de cambio sea flexible nos permite que podamos ver cuándo un movimiento en el tipo de cambio obedece a una condición que sea específica a México y cuándo obedece a tendencias internacionales o a movimientos que son comunes al de otras economías emergentes. Si vemos cómo ha sido la evolución del peso y la contrastamos con la evolución de otras economías emergentes, podemos hacer distintos cortes y distinguir cuándo habían preocupaciones o contextos que fueran puntualmente mexicanos y cuándo nos estábamos moviendo
de manera similar al de otras economías emergentes y podemos así entender cuáles son las tendencias o cuáles son los elementos comunes a estos movimientos. Si nos paramos el 1 de enero de 2012 y vemos una canasta de monedas de países emergentes parecidos a nuestros, en general la depreciación de entonces a ahorita de todas las monedas emergentes ha sido superior al 31%. En el caso de México ha sido cercana al 24%. Esto es, nos hemos movido como el resto de los emergentes y hemos tenido un desempeño marginalmente mejor. Eso sigue siendo cierto si vemos la evolución del tipo de cambio del 14 a la fecha. En términos generales, las monedas de estos mismos paquetes o de estas mismas economías emergentes se ha depreciado en 25%, en México se depreció cerca del 28%. Parte de este comportamiento se explica porque México era especialmente vulnerable del 14 a la fecha a caídas en el precio del petróleo y ello obedeció un ajuste un poquito mayor a partir de esa fecha. Del 8 de noviembre de 16, cuando se introduce este elemento de preocupación geopolítica, a la fecha la moneda mexicana se ha mantenido razonablemente estable y ha tenido una recuperación muy importante del 20 de enero del 17 a la fecha. De hecho, del 20 de enero del 17 a la fecha ha sido la moneda emergente que ha tenido su mejor desempeño. Eso nos permite concluir que el grueso de los movimientos en nuestro tipo de cambio ha sido en línea con lo que se ve en el resto del mundo y que atrás de él, en consecuencia, hay grandes tendencias de las variables financieras internacionales. ¿Cuáles entre ellas? Primero, la expectativa de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, expectativa que sigue presente, que se dio en menor rapidez a principios de este año, pero que se anticipa pudiera darse a finales de este y durante el año que entra. Preocupaciones en materia geopolítica que van desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el conflicto entre diferentes países y Corea del Norte. Todo ello impacta en nuestra moneda y la vemos moverse en consecuencia como se mueven otras monedas en el mundo. Hubieron retos que fueron puntuales a México. El choque que vimos en el tipo de cambio a finales del año pasado y principios de este obedecía a un choque de confianza respecto a si México sería capaz o no de encauzar a través del diálogo su relación con los Estados Unidos. Hoy prevalece en el escenario internacional confianza sobre México, sobre sus finanzas públicas, sobre su Banco Central Autónomo, sobre el compromiso en materia de certidumbre, y ello ha permitido que el mercado del peso se mantenga líquido y ordenado, que haya confianza sobre nuestro nivel de reservas, que se aprecie que tengamos acceso a la línea de crédito flexible, que las medidas que se han tomado en materia de la Comisión de Cambios, como las coberturas cambiarias, se aprecien, que sigamos cumpliendo nuestro proceso de consolidación fiscal, y todo ello da certidumbre a una moneda y en un marco en donde la incertidumbre prevalece y México, sin embargo, es visto como un país de una economía digna de confianza, y así se aprecia en nuestro tipo de cambio, que destaca este año por su buen comportamiento y en un horizonte de más largo plazo como una moneda emergente que compara bien con cómo ha evolucionado de 5 años para acá el resto de la canasta de monedas de los emergentes. Nos hemos beneficiado de esta política de tipo de cambio flexible, debemos de seguirla cuidando y conservando. Ciertamente, como en el resto del mundo, este ajuste del tipo de cambio en México y en el resto del mundo implicó presiones inflacionarias. En México un poco más tarde que en el resto del mundo, pero con expectativas de inflación bien ancladas que nos permiten ver en este tenor con tranquilidad el desempeño de las variables hacia adelante. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, agradezco su respuesta. Es con reflexiones como la del señor secretario José Antonio Meade que el país refrenda su compromiso con la estabilidad del peso y los mercados financieros. Es bien sabido por los participantes en los mercados financieros que el periodo de depreciación que atravesamos en los últimos años fue una cuestión generalizada en economías emergentes. Esto como consecuencia de los fenómenos que usted comenta y que sabemos provienen del exterior. Nos tranquiliza el anclaje de expectativas, la fortaleza institucional
y la altura de miras con la que la Secretaría de Hacienda encara al resto de la estabilidad al reto de la estabilidad de los precios, un tipo de cambio de flotación y la convergencia de metas que reduce los posibles riesgos o fenómenos coyunturales. Permítame, diputada, por favor, el reloj legislativo no está corriendo. Adelante, por favor. Quisiera señalar que como resultado de una política cambiaria basada en el principio de flexibilidad, el peso es la 10ª moneda más intercambiada a nivel global, la segunda entre economías emergentes después del yuan chino y representa el 2.2 de todas las transacciones en el mercado de divisas. Esta información, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales, es la razón por la que el peso ha sido utilizado por los inversionistas para hacer operaciones de cobertura, dada la gran liquidez que tiene en comparación con otras monedas. Reconocemos en mi partido el buen desempeño que ha tenido la Secretaría de Hacienda ante un entorno complejo y globalizado. Reconocemos que se ha logrado la estabilidad estratégica para el financiamiento y mantener el reconocimiento de instituciones internacionales, tanto tales como el Fondo Monetario Internacional, el cual ratificó en mayo la línea de crédito flexible con la que contamos desde 2009. Sin duda, experiencias de éxito que redundarán en prestigio internacional de México como destino de inversiones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.